público presente en la sala presencial como en la sala virtual. Vamos a dar inicio a la sustentación de tesis de grado, análisis del discurso religioso del Papa Francisco en la ciudad de El Hato en junio del 2015. Para obtener el título de licenciatura del universitario Wilmer Rudy Alanoca Mamani, tutoreado por el licenciado Teodoro Esteban Apaza Ichuta. También saludamos al tribunal presente, al licenciado José Luis Velarde Flores, al licenciado Juan Marcelo Columba Fernández, al licenciado Javier Domingo Aruquipa, quienes han hecho seguimiento y la revisión correspondiente del informe final de la tesis. También saludamos a la Asociación de Docentes, a la ejecutiva de la Asociación de Lidia Giovanna Cortuño, al ejecutivo del Centro de Estudiantes que nos acompaña en la sala virtual. También agradecemos la presencia de los señores docentes y estudiantes y agradecemos el trabajo del Centro de Cardex y de dirección, la parte administrativa, para que este trabajo llegue a su informe final. Bien, en ese sentido vamos a dar la palabra al tutor de tesis para que nos pueda dar un informe de lo que fue la tesis. Adelante, licenciado. Señora directora, estimados tribunal rector de tesis, asociación de docentes, alcalde y público en general que está presente en esta sustentación de tesis, voy a dar informe acerca de la investigación que se ha realizado, bueno, en este caso nuestro compañero Wilmer Rudy Alanoca, ¿no? En mérito al profesionalismo que desempeña como tutor en la tesis de grado que viene realizando el universitario Wilmer Rudy Alanoca Mamani, informó lo siguiente. Con el objetivo de analizar el discurso religioso del Papa Francisco en su visita a la ciudad del Alto en julio de 2015, el universitario Wilmer Rudy Alanoca se propuso realizar la tesis de grado titulada Análisis del discurso religioso del Papa Francisco en la ciudad del Alto en julio de 2015, para optar el grado de licenciatura. Este trabajo se ha desarrollado en diversas etapas, descritas en capítulos, exponiendo en primer lugar el planteamiento del problema, los antecedentes como argumento del trabajo, desarrollando el marco teórico que sustenta y justifica los aspectos teóricos del trabajo, la realización y el análisis del discurso en distintos elementos que sustentan, ¿no?, la interpretación de los datos obtenidos a través de diversas metodologías y técnicas de análisis de discurso. También, además, presenta un amplio análisis con resultados consistentes sobre la percepción y el impacto del discurso en la población local, como los tipos de actos educativos, sus condiciones de adecuación y la incidencia persecutiva, y exhibe las conclusiones pertinentes. Por lo tanto, cumple los requerimientos académicos y científicos en su tratamiento y revisión por el Tribunal Lector de Tesis. También cumple los requisitos legales de la Universidad Boliviana y las normativas de la Universidad Pública del Alto y otros aspectos puramente administrativos. Es en cuanto puedo dar el informe a su autoridad para los fines consiguientes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bien, ahora damos paso al tesista, al compañero Wilmer Rudy Alanoca, para que pueda sustentar su trabajo. Tienes 40 minutos. Adelante. Muchas gracias. En principio quiero saludar a la licenciada Teodosia Tancara Cadecusi, como también a los señores tribunales, a mi tutor, a la licenciada encargada del CAR, también a la Asociación de Docentes, licenciada Giovanna Huanca, como también al Ejecutivo Centro de Estudiantes y concursantes en general. Tengan ustedes muy buenos días. Hoy tengo la dicha de presentar mi trabajo de investigación que lleva por título Análisis del discurso religioso del Papa Francisco en la ciudad del Alto en julio del 2015, presentados por el universitario Wilmer Rudy Alanoca Mamani y guiados por el licenciado Teodoro Esteban Apaza Ichuta. Introducción. Los actos ilocutivos muestran una serie de acciones e intenciones. Dichos actos
estructuran un discurso y que intentan influir cognitivamente a los oyentes. Por otro lado, el discurso se cataloga como un instrumento o mecanismo de poder. Así también la religión ofrece soluciones inmediatas que el oyente necesita escuchar y sentir. De esta manera la religión cumple una función trascendental en la vida del hombre. En el capítulo 1 se mostrará el uso inadecuado de los actos ilocutivos, el mal uso del discurso religioso para beneficios propios, como resultado el abuso de poder. En el capítulo 2 se conceptualizará y definirá a la pragmática, actos de habla, taxonomía, discurso religioso. En el capítulo 3 se optó por utilizar el enfoque cualitativo, la investigación de tipo descriptivo, empleando la técnica de la entrevista, también el muestreo no probabilístico. En el análisis se mostrarán las características pragmáticas del discurso. Así también se identificó las categorías ilocutivas que presenta el discurso y también se determinó la incidencia perlocutiva del discurso. En conclusión, el Papa Francisco utilizó la exhortación para realizar diferentes acciones, movilizando tanto a la sociedad como a toda la sociedad. Para la problemática se han contemplado 5 elementos principales. La función de la religión de la vida del ser humano. Para Néstor Maflaterran nos dice que la religión es como aquella medicina que alivia, calma y sana el dolor. La necesidad del hombre de creer en algo o en alguien, la utilidad de la religión en la vida del hombre. El uso de la religión en tanto proporcione soporte y cobijo es un aliciente para las personas. Es por medio del discurso que la religión ofrece respuestas satisfactorias al hombre, proporciona respuestas inmediatas, permite la relación social. La religión, dentro de la historia universal, la religión ha tenido su trascendencia. Un antecedente a citar es, en la Edad Media, la Iglesia Católica fomentó al comercio de las indulgencias, es decir, un pueblo susceptible y sensible llegó a comprar el perdón por sus pecados y pecados por cometer. Así también le permitió sacar del purgatorio a las almas de sus familiares. En este sentido, los clérigos utilizaron el discurso religioso para su propósito de renovación de la basílica. Así también, otro antecedente a citar es la llegada de los españoles. Junto a los jesuitas, impusieron la religión católica. A partir de este acontecimiento, predomina el uso del discurso religioso. Poco a poco el discurso empieza a escalar y a tener características significativas de poder. Para Van Dix lo considera como poder moderno, el control mental a través de actos lingüísticos. Pero también se habla de abuso de poder, como también la manipulación. En consecuencia, el discurso religioso del Papa Francisco contiene un conjunto de actos ilocutivos que estimula, influye en la mentalidad del hombre. En tal sentido, se advierten cambios de conducta en el destinatario. Una vez planteado el problema, surge la interrogante: ¿cuáles son las características pragmáticas del discurso religioso del Papa Francisco durante su visita en la ciudad del Alto? Como también se trazaron objetivos de investigación, analizar las características pragmáticas del discurso religioso del Papa Francisco durante su visita en la ciudad del Alto. Como objetivos específicos se tiene identificar los tipos de actos ilocutivos del discurso religioso, describir las condiciones de adecuación de los actos ilocutivos del discurso, determinar la incidencia perlocutiva del discurso religioso en sacerdotes de la ciudad del Alto. Delimitación temática. La investigación optó por la subdisciplina pragmática. Así también se consideró la teoría de los actos de habla de Searle. Delimitación temporal. El estudio se encuentra en el plano sincrónico. Delimitación espacial. En el perímetro, se han considerado a 5 iglesias que rodean al Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto, lugar donde se desarrolló el discurso del Papa. Como razones para esta investigación, se tiene la justificación teórica, ampliar la teoría de los actos de habla y de esta manera actualizar en el contexto religioso. Justificación metodológica. Se consideró utilizar el enfoque cualitativo, puesto que se considera como un nivel inicial. Posteriormente, considerar esta investigación en un enfoque cuantitativo, llegando a determinar el uso y frecuencia de ciertos elementos lingüísticos.
justificación práctica, permite identificar la intención de un discurso como también comprender una lectura. Fundamento teórico. Para Escandel, la pragmática es el estudio de los principios que regulan el uso de la lengua en la comunicación. Es decir, que los hablantes al momento de expresar una información, a estos acompañan recursos como la extralingüística, así también la paralingüística, y a partir de esto su significado puede ser muchas veces no convencional. Y esto depende mucho de los destinatarios y de los usuarios, así de los interpretantes. Y esto depende también mucho de los recursos que se empleen. La teoría de los actos de habla surgen a raíz de los planteamientos y cuestionamientos que se realizaron los filósofos del lenguaje. Entre ellos está el uso y la función del lenguaje. Con esta teoría, o bajo este planteamiento, Austin y Searle fueron influenciados. Austin presentó en su obra póstuma cómo hacer cosas con palabras. Él decía que existen enunciados que informan y describen, y a estos los llamó enunciados descriptivos constatativos. Por otro lado, existen enunciados que no informan ni describen nada, llamándolos como enunciados realizativos performativos. Así también planteó Austin que realizar expresiones lingüísticas consta de 3 actos simultáneos. En este sentido, el criterio locutivo, acto de decir algo, que es de producir sonidos con sentidos estructurados, con sentido y coherencia. Inmediatamente está el criterio locutivo, acto al decir algo, que son acciones e intenciones. Y estas expresiones desencadenan un efecto en el destinatario. Searle en 1969 tuvo la oportunidad de replantear la teoría austiniana. En este sentido, consideró que la base de la comunicación lingüística son los actos lingüísticos. Así también menciona que el momento de producir los enunciados consta de 3 actos: el acto expresivo, morfemas y frases, acto proposicional que tiene una referencia y un predicado, así también el acto ilocutivo, en donde se realizan acciones e intenciones. A menudo nosotros nos explicamos de un hecho o un acontecimiento representativo. Queremos que algo se realice directivo. Nos sentimos capaces de realizar acciones comisivo. Así también los interlocutores llegan a expresar o manifestar actitudes y sentimientos expresivos. Y también se quiere con la enunciación cambiar una realidad declarativo. También Searle planteó las condiciones de adecuación, es decir, para que se considere actos de habla, los enunciados deben cumplir estas condiciones: contenido proposicional, la temporalidad de la proposición, condición preparatoria. El acto ilocutivo tendrá sentido si existen elementos que ayuden a realizar el acto, condición de sinceridad, el estado mental del hablante al expresar la acción. Condición esencial, son todas las condiciones que determinan la tipología ilocutiva. Así también, para clasificar los actos de habla, Searle consideró a las condiciones de adecuación junto con la dimensión del objeto ilocucionario. El hablante se compromete que su enunciado es verdadero o falso, representativo, tiene el deseo de que algo se realice, directivo, se compromete en realizar una acción en futuro, comisivo, manifiesta un estado psicológico, expresivo. Existe correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, directivo. También está la dimensión dirección de ajuste o atenuación. Algunas ilocuciones tienen como fin el llevar las palabras a encajar con el mundo, el vector direccionado de manera descendente. Esto en el caso de los representativos. También otras ilocuciones llevan el mundo a encajar con las palabras.
con la flecha direccionada de manera ascendente. Esta propiedad la tienen los directivos como también los comisivos. Para el fundamento teórico, bueno, rescatamos, sigue los conceptos. El discurso son formas lingüísticas puestas en funcionamiento, es una práctica social de los interlocutores a partir del uso lingüístico contextualizado para Calzamiglia y Tuzón. Según el ámbito, según Ulloa, clasifica el discurso según el ámbito académico, discurso político, religioso. A esto complementa Castillo. El discurso religioso persuade con un conjunto de ideas objetivas, subjetivas, abstractas de contenido simbólico, que a su vez enseña con ética y moralidad, que ofrece estabilidad emocional y espiritual. Así también, según su estructura, están los discursos narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. La diócesis del Alto nos proporciona cierta información respecto a la religión de la ciudad del Alto. Si bien los españoles, junto con los jesuitas, llegaron en 1492, fue el año 1535 donde los jesuitas llegan al territorio boliviano. La diócesis de la ciudad del Alto se estableció en 1994 y considera la diócesis que el 82% de la población son católicos. La influencia del catolicismo es considerable. Y finalmente, el Papa Francisco visitó territorio boliviano el 8 de julio del 2015, en aquella gira apostólica que visitó Ecuador, Paraguay y Bolivia. Fundamento metodológico. Se optó por utilizar el enfoque cualitativo, puesto que permite comprender el discurso desde los campos de experiencia de los informantes, en su ambiente natural. Así también la investigación descriptiva. Su propósito es describir la realidad objeto de estudio. La técnica empleada fue la entrevista. La población, si bien el 82% de la población son católicos, son administrados por 57 párrocos, donde la muestra se consideró en el área urbana, donde 23 párrocos administran en el área urbana. Y de esta muestra se optó no por los 23, sino por los 5 párrocos. El muestreo no probabilístico es intencional porque los informantes tienen un amplio conocimiento en cuanto a la religión y en cuanto a la teología, ¿no? Las iglesias entrevistadas fueron la Iglesia Cristo Redentor, Virgen de Ucupiña, Santa María de los Ángeles, San Pío X y la Iglesia Cuerpo de Cristo. Así también, el corpus consta de 10 hojas entrevistadas, 6 horas y 19 minutos, transcritas en 25 hojas. También se optó por codificar los datos de los sacerdotes, como también de las iglesias que administran. Se consideró analizar los enunciados o los mensajes del Papa Francisco que están dentro del desarrollo. El Papa manifiesta: como huésped y peregrino, vengo para confirmar la fe de los creyentes en Cristo resucitado, para que cuantos creemos en Él, mientras peregrinemos en esta vida, seamos testigos de su amor, fermento de un mundo mejor, y colaboremos en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Bueno, de este mensaje se rescataron o se consideraron 2 ideas. La primera, cuando manifiesta como huésped y peregrino, y la segunda idea, colaboremos en la construcción. En cuanto al contenido proposicional de este mensaje, se tiene como referencia al Papa como actante, quien realiza la acción, que llegó bajo los atributos de huésped y peregrino. También nos habla acerca de la fe y de la sociedad. En su predicación están las acciones en primera persona, presente, singular, en plural, modo indicativo y subjuntivo. Para que se llegue a cumplir esta condición, se destaca, el Padre utiliza la acción en tiempo presente, vengo para confirmar la fe. Y en la segunda idea, cuando el Papa pide que se realicen acciones utilizando el plural inclusivo, es decir, quiere que se realice, que se trabaje, que se mejore la sociedad en cuanto a la justicia y la solidaridad. Con esto se cumple la condición. Así también la condición preparatoria. Se rescatan los conceptos de huésped, persona alojada en casa ajena o invitado, peregrino,
Viajero que transita un camino largo a lugares sagrados, viajero por devoción, viajero para pagar sus penitencias. También peregrino por la labor religiosa que los sacerdotes realizan. Y la fe es la creencia, convicción, virtud teológica. El Papa, como sucesor de Pedro, tiene la misión de confirmar la fe, de garantizar y restablecer la fe, puesto que la fe puede estar debilitada. En este sentido, es uno de los motivos por el cual visitó Bolivia. Así también se pone en manifiesto los conceptos de huésped y peregrino en la siguiente figura, donde se destacan los actantes en un primer grupo a los religiosos y a los no religiosos. Como huésped, ¿quiénes pueden estar en este grupo o en virtud de huésped? Los que pueden estar son todos los mencionados, tanto los religiosos como no religiosos, siempre y cuando sean invitados. Así también peregrino como labor religiosa, el grupo de los no religiosos no llegan a cumplir tal labor, ¿no? Pero en el grupo de los religiosos todos llegan a cumplir, porque ellos se encargan de compartir los mensajes del Evangelio y confirmar la fe dentro del grupo de los no religiosos no pueden cumplirlo, puesto que el presidente de Estado, si bien tiene una autoridad, no llega a desarrollarse en la comunidad religiosa. En cambio, en el grupo de los religiosos, el feligrés no llega a cumplir, puesto que no tiene una autoridad. Así también se tiene al párroco. Posiblemente llega a cumplir siempre y cuando escale la jerarquía religiosa. El único que puede llegar a cumplir y llegar a confirmar la fe es el Papa Francisco. Con esto se cumple la función la condición preparatoria. Para la primera idea, seguimos con este mensaje, para la primera idea, cuando dice confirmar la fe en tiempo presente, su autoridad es la que destaca. En este sentido, realiza la primera acción. Para la segunda idea, colaboremos en la construcción de una sociedad más justa, no destaca su autoridad. Sin embargo, él es como líder, él se incluye dentro de esta acción. Dice, realicemos, hagamos en plural inclusivo. Con esto se satisface la condición preparatoria. Así también se tiene la condición de sinceridad. El hablante tiene la certeza de su enunciación. El hablante tiene el deseo, quiere que se realice respecto a la segunda idea. La dirección de ajuste. El hablante refleja una realidad cuando dice, vengo para confirmar. Es una petición, es decir, lleva el mundo hacia las palabras. El objeto ilocucionario para la primera idea, el propósito del enunciado compromete al hablante que es verdadero. Y para la segunda idea, el hablante intenta movilizar a la sociedad. Y finalmente a este mensaje se categoriza como representativo porque explica las razones de su visita. Directivo porque invita a realizar ciertas acciones. Así también se tiene la interpretación de los párrocos. Los párrocos consideraron a este mensaje como una invitación y mandato para el padre Edwin y padre Justino. Es una invitación a trabajar y amar a Dios, lo que consideraron ellos. Testimonio y mensaje fraterno para el padre Edwin y Nicolás Simonini, ¿no? Bueno, ellos decían testimonio, a seguir con la fe de la buena noticia. Para el padre Willy es un recordatorio, habla a la conciencia para cambiar y recordar lo que el Señor ha hecho por amor. En cuanto a la incidencia, el efecto que ha tenido este mensaje para el padre Edwin es, dice, ¿no? Invita a seguir con la fe, cambiar a la sociedad desde donde corresponda. El padre Nicolás también dice, invita a ser constructores de una sociedad justa, se dirige a la sociedad. Así también el padre Justino dice, invita a amar a Dios, amar al prójimo, mensaje de buena noticia. El segundo mensaje del Papa Francisco dice lo siguiente, la voz de los pastores, que tiene que ser profética, habla a la sociedad en nombre de la Iglesia Madre, porque la Iglesia es madre y lo habla desde la opción preferencial y evangélica, por los últimos, por los descartados, por los excluidos. Esa es la opción preferencial de la Iglesia, ¿no? En su contenido de este mensaje se tiene a la referencia la voz de los pastores y la Iglesia Madre.
En su predicación se tiene acciones en tercera persona, en tiempo presente, indicativo, y destaca la perífrasis obligativa, tiene que ser. El Papa utiliza esta perífrasis modal obligativa, prevaleciendo su autoridad en cómo debe ser realizada la acción y tiene que ser cumplida. En este sentido, bueno, con este uso de la perífrasis llega a satisfacer el pedido que el Papa tiene en cuanto a la condición proposicional, al contenido proposicional. Así también la condición preparatoria nos dice, los pastores es el elegido, el pastor es el elegido, aquel que guía a los demás, a Jesús, que da testimonio de Jesús. Los profetas tienen íntima relación con Dios. La Iglesia Madre se consideró a la Iglesia Madre en 2014 por el Papa Francisco, porque la Iglesia acompaña, transmitiendo el Evangelio y enseñando y perdonando. Este mensaje está direccionado a dos sectores, es decir, una que apunta a los sacerdotes y otra a la sociedad civil. La condición de sinceridad. El hablante quiere que se realice la función de los sacerdotes. Dirección de ajuste. La petición consiste en llevar el mundo hacia las palabras, el vector direccionado de manera ascendente. Y el objeto ilocucionario de este enunciado es: el hablante intenta movilizar a los religiosos, es decir, apunta a los sacerdotes. Al mismo tiempo, el hablante explica a la sociedad cómo debe realizarse la función de los sacerdotes. En este sentido, la categoría de este mensaje corresponde como directivo, porque el hablante pide que algo se cumpla. Representativo, ¿por qué? Porque expresa el Papa una realidad acerca de los religiosos. En cuanto a la interpretación de los párrocos, consideraron a este mensaje como mandato para el padre Edwin, para el padre Brian y el padre Justino. Este mensaje les dice: vayan por todo el mundo y prediquen. Así también es una reflexión para el padre Willy. Ya no hay lugar para reflexionar. Es una invitación directa para el padre Nicolás Torres. Mensaje dirigido a los sacerdotes. En cuanto a su incidencia perlocutiva, todos respondieron de la siguiente forma: el mensaje pide cumplir su rol, ayudar a los pobres, no olvidar la actitud de profeta, invita a la iglesia a trabajar por los pobres. Y finalmente el padre Justino menciona a seguir trabajando en su labor de sacerdote. En este sentido, los sacerdotes se sintieron aludidos a cumplir con su labor de religioso. Bueno, el siguiente mensaje dice de la siguiente manera: en una época en la que tantas veces se tiende a olvidar o a tergiversar los valores fundamentales, la familia merece una especial atención por parte de los responsables del bien común, porque es la célula básica de la sociedad, que aporta lazos sólidos de unión sobre los que se basa la convivencia humana, y con la generación y educación de sus hijos asegura el futuro y la renovación de la sociedad. En cuanto al contenido proposicional de este mensaje, se tiene como referencia a la familia, las acciones en impersonal, perífrasis terminativa, en tercera persona, plural, indicativo y subjuntivo. Bueno, pues se destaca a la acción merece. Para que exista merecimiento se deben realizar diferentes acciones. Bueno, con esto se satisface la condición de contenido proposicional. En cuanto a la condición preparatoria, bueno, la familia aporta lazos sólidos, es el núcleo de la sociedad. Más que autoridad, el Papa realiza una acción pastoral, guía a la sociedad, indicando la importancia de la familia. Aquí no prevalece o sobresale la autoridad como Papa, sino como guía a la sociedad. La condición de sinceridad: el hablante aspira a que se dé importancia a la familia. Dirección de ajuste: con los argumentos se intenta inducir a hacer algo, llevar al mundo a las palabras. El objeto ilocucionario: el fin de este mensaje, el hablante intenta movilizar
a los religiosos y a la sociedad civil. La categoría a la cual corresponde este mensaje es directivo, porque invita, suscita a realizar ciertas acciones. Así también se presentan las interpretaciones del párroco. Para los párrocos, este mensaje es un mandato para el padre Edwin y para el padre Brian. Mandato para el gobierno y mandato para la sociedad, porque el gobierno debe realizar leyes, proteger sus derechos, es lo que él interpreta, ¿no? Es una invitación directa, dice el padre Nicolás, invita no solo a los religiosos, sino a toda la sociedad. Llamado de atención para el padre Willy, más que llamado de, es una denuncia, aseveró, una emergencia a preocuparse. En cuanto al efecto que tiene este mensaje, el padre Edwin, el padre Brian y el padre Willy nos dicen a seguir con más fuerza y no olvidar la actitud de profeta. Asimismo, el padre Nicolás Torres menciona que se sigue trabajando con lo que el Papa indica. Y finalmente el padre Justino pide al papá a seguir acompañando a la familia, a ayudar y apoyar. Bueno, pues en conclusión se tiene el discurso, bueno, en conclusión, en la introducción, el Papa Francisco agradeció a toda la comunidad boliviana, como también a los religiosos, a las autoridades gubernamentales y a las autoridades religiosas. De esta manera se considera como un acto expresivo. Y representativo, ¿por qué? Porque posteriormente se maravilla por la diversidad geográfica en la que se encuentra Bolivia. En el desarrollo se identificaron los mensajes que hemos puesto en el análisis. El primer mensaje, representativo y directivo, porque explicó el motivo de su visita y también pidió a trabajar por la sociedad. El segundo mensaje es directivo y representativo, porque recordó y ordenó la función de los sacerdotes. Directivo, encomendó a la sociedad la concretización de la caridad fraterna. Y el cuarto mensaje, responsabilizó e indujo a la sociedad a preocuparse por la familia. Y finalmente, el quinto mensaje, alertó a la familia y a los jóvenes a preocuparse por la juventud. Y finalmente, el último mensaje considerado como directivo, porque reflexionó, preocupó, recordó y ordenó a la sociedad con el cuidado de cada componente familiar. En el desenlace, nuevamente agradece por la asistencia a la comunidad boliviana, acto ilocutivo expresivo. Así también pide a seguir orando. Esto es un acto ilocutivo directivo. Así también se consideró lo siguiente: el significado pragmático es válido para un grupo de personas. El significado pragmático es universal en el aspecto religioso, es interpretado por sus usuarios, es dependiente de los signos lingüísticos. El significado pragmático dentro del contexto religioso es apelativo. Los actos ilocutivos del discurso religioso son intenciones persuasivas. La intención pragmática, experiencia, determina el significado pragmático. La intención de los actos ilocutivos están dentro del nivel pragmático. La intención de los actos ilocutivos está sujeto a una forma de conducta por parte del emisor y quiere estimular una nueva conducta en el receptor. Entonces, la máxima autoridad religiosa, representante de la Iglesia Católica Universal, usó la exhortación como don espiritual por el cual animó a la sociedad a cuidar a la familia, además de motivar, consolar y ayudar a continuar con la obediencia y estar más cerca de Dios. Es decir, dentro del contexto religioso no es frecuente el uso de mandatos u órdenes. Se considera a estos actos ilocutivos como exhortación para aguilar desde un punto de vista pragmático. La exhortación es la forma atenuada de una orden o de una petición sin la crudeza de un imperativo. Así también la exhortación permite relacionar entre los interlocutores de manera simétrica y también dejando de lado la autoridad de los interlocutores.
Como recomendación se tiene, bueno, pues ha sido difícil sacar información respecto a los sacerdotes, puesto que no tienen mucho tiempo. Y también se consideran algunas propuestas para realizar algunas investigaciones. La relevancia de estudiar el discurso en otros ámbitos, tomar en cuenta el análisis desde los actos ilocutivos, principalmente la intención que tiene, la concepción de la experiencia pragmática de los actos ilocutivos, considerar la investigación desde las figuras retóricas de un discurso, las funciones del lenguaje del discurso religioso, la contribución de otras técnicas e instrumentos pueden complementar y mejorar la amplitud de esta investigación para la operacionalización de las variables, como las entrevistas a las familias, feligreses y a los políticos. Pero el desglose de las variables ha sido suficiente para iniciar en el campo del discurso religioso desde el matiz de la pragmática. Bueno, pues aquí se presenta la bibliografía correspondiente que hicieron posible esta investigación. Muchas gracias por la atención. ¿Y hay algo más que quiera complementar? Tiene 5 minutos todavía. Eso es. Muy bien, pasamos a las consultas. Adelante, licenciado Velar. Muy buenos días, señora directora, a la representación docente estudiantil, al tutor, a tesista y a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. En primer lugar, bueno, sabemos, ¿no?, el proceso de investigación tiene muchas etapas y entre ello, por ejemplo, tenemos también la reflexión y los aspectos que hacen posible esta investigación. Voy a consultar al tesista en relación a la vertiente de la pragmática, que es el análisis del discurso, ¿cierto? Ha optado por realizar el análisis del discurso. Entonces, vamos a consultar qué características presenta el hecho de realizar un análisis del discurso. Y, por ejemplo, ¿por qué no se ha optado por realizar un análisis textual? ¿No? Porque en el discurso, obviamente, se ha manifestado de forma oral, pero hemos tenido un registro escrito, ¿cierto? Entonces, esa primera pregunta nos dice qué características presenta el análisis del discurso, qué elementos se analizan dentro del análisis del discurso y por qué no se optó por la lingüística textual. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con la tipología que hace sesión, ¿cierto? ¿Qué acto de habla, según esa tipología, es más recurrente en el discurso del Papa Francisco? ¿Y cómo se interpreta ello? ¿Qué tipo de acto de habla es más recurrente? ¿Y cómo se interpreta ello? Y finalmente, en las conclusiones habló de que el significado pragmático es universal en el aspecto religioso. ¿Por qué se ha llegado a esa conclusión? Muy bien, para responder a la última pregunta, voy a empezar con la última. Es universal porque la religión abarca a diferentes, bueno, está en diferentes países, no de todo el mundo, obviamente, pero en diferentes partes del mundo hay una religión católica. En ese sentido, este mensaje del Papa Francisco puede ser interpretado en España, en Perú, de la misma manera como lo han interpretado los párrocos. Así también, al uso frecuente que se ha identificado dentro del discurso, son los actos locutivos directivos, porque claramente pide a que se realicen diferentes acciones en este sentido. No son pedidos directos, como lo había indicado, son exhortaciones.
exhortaciones, como decía Fasol, es exhortación una forma atenuada de una orden o de un pedido, y no así con la crudeza de un imperativo que se realice algo y con una autoridad. Y finalmente, las características del discurso, me dijo, las características del discurso son los... Perdón, ¿me puedes reiterar tal vez? Sí, sí. Las características que presenta un estudio en la vertiente de la pragmática, que es el análisis del discurso. Es decir, el análisis del discurso, ¿qué elementos se analiza? En contraste, por ejemplo, con la lingüística textual, ¿no? Los actos ilocutivos, además, desde el punto de vista pragmático, podemos identificar el grado de autoridad que se emplea, pero habíamos indicado que es mediante las exhortaciones. Pero desde la óptica del análisis del discurso, podemos decir que el discurso, englobado en su conjunto los actos ilocutivos, manifiestan pues diferentes tipos de intenciones que el Papa pretende realizar. Esa es la respuesta que puedo ofrecer. Adelante. Sí, muy buenos días, señora directora, señor tutor, señores tribunales, Wilmer. Rudy Wilmer, muy interesante tu investigación. Destacar sobre el trabajo que has presentado que esta caracterización, como tú la llamas pragmática, tiene este objetivo de establecer la tipología, ¿no?, de locuciones que has presentado, es decir, por lo menos indicarnos cuáles son las locuciones que has encontrado con mayor, digamos, relevancia en los discursos del Papa, pero sobre todo lo que me ha llamado la atención es la incidencia que ha tenido en los sacerdotes. Es decir, bueno, ha realizado entrevistas sobre fragmentos del discurso del Papa y les has preguntado pues qué significaba para ellos, cuál era, digamos, la intención, ¿no?, del Papa al comunicar estos mensajes. Es interesante ver esta, digamos, esta faceta perlocutiva también, ¿no?, mediante las entrevistas que tú has realizado a los sacerdotes. Es interesante a nivel metodológico. Yo quería preguntarte si es que tú habías podido percibir en este tu estudio una adecuación particular del discurso del Papa Francisco, ¿no?, al contexto alteño, porque un día después se realiza un discurso en el contexto cruceño. Entonces, ¿qué es lo particular que él ha expresado aquí en el Alto en relación con lo que ha expresado en Santa Cruz o anteriormente en cualquier otro viaje que haya tenido? Es decir, ¿has notado algo muy singular, digamos, del discurso del Papa en el contexto alteño? Eso como una primera pregunta. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta, este discurso del Papa Francisco lo realizó de manera general, abierta, dirigida a diferentes partes de la sociedad. Es decir, va dirigida a la sociedad civil, a los religiosos, a los políticos en sí, ¿no? Por eso se cataloga como una bienvenida. Su discurso es más de bienvenida, de manera general, abierta. Ese era su primer discurso. Posteriormente ha hecho su discurso en la Catedral Metropolitana, que ha sido un poco más, no del todo religioso, casi del mismo contenido, siendo muy abierta, accesible para la población y para su comprensión. Y sí, evidentemente viajó posteriormente a la ciudad de Santa Cruz, donde el discurso ha sido más teológico. Teológico ya es pues un lenguaje más amplio, ¿verdad? Entonces, lo que se ha pretendido identificar y reconocer es pues el discurso general, abierto para toda la población. Para la primera pregunta que has realizado también es, con frecuencia
el discurso, bueno, de este discurso se ha utilizado, bueno, manifiesta o muestra el uso del eh, acto ilocutivo comisivo, porque pide, ordena realizar muchas acciones, diferentes acciones, apuntando a los religiosos que cumplan su labor como religiosos, a la sociedad que se preocupen por la familia, de la caridad fraterna, en general a todos nos dicen, realicen la caridad fraterna, concreticen, materialicen, que no sea dicho simplemente. Así también se puede completar como exhortación o como la había indicado, ¿no? Tal vez complementando igual a nivel del estudio que has hecho de estos actos comisivos, ¿cuáles son las formas lingüísticas propiamente que permiten la expresión de estos actos comisivos? ¿Has encontrado tal vez imperativos? ¿Has encontrado formas subjuntivas? ¿Cuáles son las formas gramaticales, digamos, que han permitido la expresión de estos actos comisivos o directivos? Para el comisivo nos menciona pues en el contenido proposicional del segundo mensaje que les había indicado, cuando dice el Papa, la voz de los pastores tiene que ser profética, es una perífrasis modal obligativa a que algo se realice, que se cumpla, ¿verdad? Entonces, esta puede ser una de ellas. Y está prevaleciendo su autoridad sobre los sacerdotes y los religiosos. Imperativos has encontrado. Imperativo, ese es el imperativo, porque está pidiendo. Imperativo de manera, desde la lingüística, podría ser el pedido que realiza directamente, ¿no? En la introducción, tanto como en el desenlace, dice, oren por mí o oremos, de manera imperativa, ¿no? Directamente, ¿no? A la sociedad. Adelante, licenciado. Sí, no, la tipología que ha hecho es pertinente y justamente el hecho de los actos locutivos imperativos está el sueño, el consejo, la exhortación, el imperativo propiamente, el mandato, ¿no? Y bueno, a eso iba la pregunta de licenciada Colón. No, no dije ninguna pregunta. Muy bien. ¿Alguien del público quiere consultar? Adelante, licenciado Soria. Bueno, más que todo, antes, buen día, estimados colegas, doctora, estimada Giovanna, la Asociación de CEN. Creo que es un trabajo muy interesante, muy importante, hablar de la narcisismo. Pero tratar de bajar la formalidad de las defensas de tesis 1, además que estamos en una acreditación, sería muy importante. Ya sabemos, ahí están 3 colegas tribunales que han ido revisando progresivamente sobre cómo se ha interpretado el compañero. Tiene ahí su docente guía. Ahí está la dirección que hace el mero formalismo y mucho más caro. Y creo que sí es importante que las tesis deben bajar un grado de formalismo muy importante, porque en vez de estar hablando de hipótesis, de estar hablando de operaciones de variables, deberíamos invitarle acá al compañero, sentarse y dialogar con los compañeros acá presentes, tribunales, y hablar de lo más importante del trabajo de investigación. Si hay, mucho mejor si hay poquita, bueno, dialogar. Qué importante sería dialogar de lo más relevante que hayamos hecho. Eso es importante. Porque ya sabemos, el mero formalismo ya está ahí. Ya sabes, uno se pone nervioso al exponer una tesis. Pero sería importante cambiar esa lógica de defensa de tesis, porque ya tenemos un tribunal hecho, realizado, y tenemos la aprobación. Ese sería mi
observación con respecto a las defensas de tesis. Y tu trabajo, para mí, extraordinario. Estamos hablando de análisis del discurso. No es cualquier trabajo de investigación, estimado. Es lo más. En posgrado nos piden maestría, doctorado. Vamos a hacer el análisis del discurso. Somos nosotros los lingüistas expertos en eso. Y tenemos que ser expertos. Gracias por escucharme mis palabras. Muy bien. Vamos a dar también la palabra aquí en la sala está el director, está pidiendo la palabra. Adelante, estimado José Esprella. Buenos días a los tribunales, a la directora, al compañero de los medios. La pregunta es la siguiente, en cuanto al capítulo metodológico, ¿qué tipo de diseño o qué diseño has aplicado a tu investigación y qué paradigma has seguido en tu investigación? Bueno, para responder, se ha utilizado el enfoque cualitativo, es decir, valorar los elementos que considera un discurso, así también describir sus características. ¿Qué es lo que tiene el discurso religioso desde la perspectiva de la lingüística, de la pragmática, ¿no? Así también se ha llegado a optar por un tipo descriptivo, ¿no? Que nos permite interpretar también, ¿no? Describir, aparte de describir, interpretar tal cual es, sin poner alguna opinión personal. Es lo que podría responder. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la palabra al tutor de tesis para concluir esta primera etapa. Adelante, César. Gracias. Bueno, creo que ha sido un trabajo muy interesante, un trabajo que no muchos se aventuran a realizar, pero de todas formas hemos conocido cómo es que nosotros podemos aplicar el discurso y ese discurso puede ser el poder que nosotros podamos tener ante cualquier situación, ¿no? Para generar ciertos efectos. Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo ha sido muy interesante. En todo este trayecto de la elaboración de este trabajo también he aprendido bastante, ¿no? En relación a todo, ¿no? Las características gramáticas que presenta el discurso. Entonces, en ese sentido, pues felicitarte, Rudy, felicidades, y creo que ya esto es tus últimos días como estudiante, ya después serás un profesional más que va a tener, ¿no? La carga, diríamos así, para que lleves también tus conocimientos adelante. Pero, sin embargo, ahí no debes dejar ahí, ¿no? Seguir investigando, seguir complementando, seguir mejorando y hacer más investigaciones en ese sentido. Entonces, también agradezco aquí a los tribunales lectores de esta tesis, a quienes están presentes en la sala, a haber escuchado, y pues les invito también a poder leer, releer, comprender a ver en qué magnitud siempre termina esta investigación. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la denigración del puntaje. Para ello voy a pedir un espacio, por favor, y luego los invitamos a pasar. Muchas gracias. Una espera en la sala 3.